Buen día a todos. Bienvenidos a esta reunión de hoy, 23 de septiembre del 2025. Varias noticias están ocurriendo durante esta semana. Tal vez lo más importante es ver cómo dos grandes acuerdos en torno a la tecnología se están empezando ya a materializar. En primer lugar, este acuerdo de TikTok y un posible consorcio entre Oracle y Silver Lake que podría ser por cerca de 60 billones de dólares. Esto le daría básicamente ahora con la posibilidad de controlar el algoritmo mm, de TikTok, sobre todo, o parece ser en lo que tiene que ver con la recolección de datos de los usuarios, algo que Estados Unidos pues siempre estaba criticando y decía pues que era uno de los grandes riesgos frente al tema de la seguridad nacional en este país. Y por otro lado, pues el acuerdo que se da a conocer ayer por parte de Nvidia y OpenAI, donde se van a realizar inversiones por cerca de 100 billones de dólares. Los primeros 10 billones de dólares van a ser girados próximamente, y esta inversión tan gigantesca pues básicamente es con el objetivo de darle mayor poder, si lo puedo llamar así, a esos centros de datos que está creando OpenAI y la demanda de inteligencia artificial. Estas grandes noticias en tecnología pues sí que son bien importantes porque un le dan digamos un contexto y le dan una fuerza a, eh, a esa razón de por qué el Standard Poor's continúa esas valorizaciones que pues todos estamos observando y que por cierto están muy por fuera de las expectativas de los inversionistas, incluso los más agresivos desde comienzo de año no veían un Standard Poor's ni siquiera por arriba de 6.200 puntos, mucho menos cuando se presentó la corrección en el mes de abril, donde les recuerdo prácticamente todos los inversionistas movieron drásticamente esas expectativas del Standard Poor's, eh, eh, lo, sobre los cuales incluso se esperaban precios de fin de año o niveles target del Standard Poor's de fin de año o para fin de año mejor en los 5.500 puntos. Y lo que ha venido ocurriendo básicamente todos los meses es un movimiento que no se había visto prácticamente nunca, donde los analistas han tenido que mover y mover hacia arriba cada vez más el precio objetivo del Standard Poor's. Pero lo más interesante, reitero, en este momento es ese soporte fundamental que se da por el lado de esa gran financiación y esa potencial demanda que va a ocurrir en el mercado por todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y nuevas tecnologías, digamos, para seguridad de datos. La Reserva Federal pues mueve su tasa la semana pasada, mueve su tasa de referencia, que como ustedes ven no había ocurrido en todo el año. Es el primer movimiento de 25 puntos básicos. Y aquí tal vez lo que vale la pena destacar de este movimiento es dos cosas. Cuando, voy a saltarme un minuto aquí, son dos cosas. Lo primero, la gráfica de puntos, que era lo realmente clave que queríamos estudiar. Pues miren ustedes que de una manera un poco clara muestra dos reducciones para el final del año 2025. Pero aquí yo quería destacar lo que todos piensan, este punto adicional, este movimiento aquí fuerte. Parece ser que sí es Steven Miran, que le recuerdo es asesor económico aún, algo que es un poco incoherente porque es miembro del Consejo Económico de Donald Trump y también es miembro temporal de la Reserva Federal. Les recuerdo que este nombramiento de Steven Miller no está, digamos, todavía ratificado, y si él llega a ratificarse, haría parte de los miembros de la Reserva Federal. Los miembros de la Reserva tienen un periodo de 14 años. Y este periodo tan largo pues obedece a que básicamente lo que se espera es que los miembros de la reserva no estén como al vaivén de los presidentes, ¿no? Muestren estabilidad. Entonces, él podría ratificarse como miembro, pero sí lo que mencionan los analistas es que básicamente este punto, que es tan radical, va en línea con lo que estaba mencionando Donald Trump, y deberían haber reducciones drásticas de 50 puntos básicos.
El panorama del 2025 está claro y tal vez sí estaba en línea o está en línea muy con la expectativa que veníamos ocurriendo. Lo que se pone un poco difícil es el año 2026. Miren ustedes esa dispersión que no muestra de una manera clara qué podría ocurrir con las tasas de interés el próximo año. Jerome Powell va a hablar hoy, pero muy seguramente va a estar muy en línea con algunos miembros que ya han hablado durante esta semana. Y es que realmente el panorama, por lo menos en lo que tiene que ver con el componente más importante en este momento, y es el empleo, no está claro. Cuando me devuelva a mirar esta gráfica, ¿qué es lo más importante para los inversionistas? ¿Qué es lo que más están mirando en temas económicos? Y la gráfica de puntos, las tasas de interés o los cortes de tasa de interés. Miren ustedes que lo más importante para los inversionistas es todo lo que ocurre con el mercado laboral. Algo que nos puede ayudar muchísimo, digamos, a entender lo que va a ocurrir de aquí a fin de año y, por supuesto, la evolución del mercado accionario y el mercado de diferentes activos para lo que resta del año. Pues afortunadamente tenemos datos semanales de lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos y eso nos puede ayudar, digamos, de una manera más rápida a entender qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir con el empleo en Estados Unidos. Entonces sí, para el año 2026 el panorama no está claro. Se habla que probablemente podría haber solamente una corrección, digamos, con el panorama actual, pero lo cierto es que los miembros de la Reserva Federal no lo tienen claro. Esa es como la gran conclusión, yo diría, del año 2026. Y por esta razón, no por la gráfica del 2025 que está muy clara, sino por el panorama del 2026, es que vimos y hemos visto que tal vez el mercado de bonos no ha reaccionado de una manera muy favorable. Bueno, adicional a otros eventos que han ocurrido en el mundo. Esta semana en particular el mercado de bonos está muy centrado en lo que ocurra con Argentina y su negociación de deuda con Estados Unidos. De hecho, ayer se habían empezado a presentar unas valorizaciones importantes en este mercado, pero el mercado de bonos está muy centrado esta semana en lo que pase con Argentina. Entrando un poco a analizar lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos, pues miren ustedes que la creación de nóminas no agrícolas, pues sí es muy baja. 22,000 empleos se crearon en agosto, esa variación. Aquí se esperaba una variación de cerca de 100,000. Y lo que muestra el promedio, que es esta gráfica de color verde, es que probablemente sí podría haber un impulso, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo detrás del empleo? Pues hay dos puntos, digamos, fuertes. El primero, los recortes que realizó Elon Musk cuando hacía parte del famoso programa Doge. Se estima ahí que el impacto en el empleo, o sea, en los despidos que realizó Elon Musk, son cerca del 2% en el número de empleo. El desempleo actualmente está en el 4,3%. Y se dice que de ese 4,2, 4,3, 2% fueron causados por Elon Musk. Esa es la primera parte. Y la segunda tiene que ver con el tema migratorio. De hecho, pues ayer se anuncia, esta semana se anuncia un nuevo esquema de visas para los trabajadores calificados. Ya se aclaró que son los nuevos trabajadores calificados, pero de todas maneras la tarifa con base a el promedio de salario de un empleado calificado que es entre 150,000 a 200,000 dólares. Pues básicamente lo que estaríamos diciendo es que el primer año de ese salario calificado pues debería ser pagado por un empleador. Eso obviamente afectaría el empleo, que es lo más importante en este momento, digamos, para los inversionistas, analistas en el mercado, pues en la economía estadounidense. Entonces no está fácil el tema de empleo, más cuando hay dos componentes, el tema migratorio y pues obviamente que todas esas, todas esas personas que trabajan para el gobierno se reubiquen en empleo privado. Pues eso no debería ocurrir o no sería tal vez lógico que
que se controlara, digamos, en el corto plazo. Y por esa razón es que el escenario del año 2026 no está tan claro, ¿ven? Creo yo entonces que lo que va a ocurrir es que efectivamente el mercado se va a centrar en los datos de semana tras semana, de peticiones iniciales de desempleo, de estos datos de creación de empleo no agrícola, que son que son un dato cada mes, los viernes, y ahí es donde nos vamos a centrar. Esta semana, pues adicionalmente se va a dar a conocer el dato de inflación básica o la inflación core, el PCE, que se estima en cerca de 2.9%. Muy en línea con lo que ha venido ocurriendo con la inflación y con todo este tema estacional que ya hemos discutido siempre, donde a final de año es normal que la inflación tienda un poco al alza. De todas maneras, incluso en estos momentos que estaba hablando Trump ante las Naciones Unidas, pues tal vez ustedes lo escucharon, él dice, la inflación está baja, en mínimos históricos, está controlada. La inflación, sí es cierto, la base para la Reserva Federal es 2%, los miembros de la Reserva piensan que podría tender hacia 2.6, muy cerca al nivel actual. Y yo creo que sobre esta inflación que se presente, si bien es cierto, es importante, por supuesto que lo es, y se va a dar a conocer este viernes, donde le repito, el consenso es 2.9, es básicamente la que veníamos, la previa a esta fue 2.8. Aquí no hay mucho que decir. Algunos analistas por fuera del forecast lo ponen sobre 3%, es decir, en otras palabras, que si viéramos un core PCE que estuviera por arriba de 2.9, incluso sobre el 3, no debería impactar fuertemente al mercado porque ya se espera en la página oficial del Buró de Estadísticas en Estados Unidos, ya hay es cierto, el consenso es 2.9, pero también ellos tienen estimado que algunos inversionistas incluso piensan que puede tender a 3. Sobre este dato en particular, aquí sí hay algo importante, y es que la inflación, digamos, cuando uno ve lo grueso, lo que ha venido ocurriendo y por qué de pronto la inflación no ha podido descender allá a la zona 2.6 y más que uno la ve hacia el 2%, cuando uno desagrega un poco la inflación, ahí sí puede entender mejor qué es lo que ha venido ocurriendo. Y miren ustedes que desde el año 2023, esta línea azul oscura, esta línea de color azul claro, o cian, muestra que hay un componente de la inflación que sí venía ayudando a la inflación o venía jalonando a la inflación básica hacia el lado inferior. Es todo lo que tiene que ver con bienes durables, y los bienes durables, pues dentro de los bienes durables, pues sí están vehículos, pues según el Buró de Estadística son activos de más de 3 años. Y aquí están vehículos, pero también está vivienda. Y miren ustedes lo interesante de ver cómo este año la vivienda o estos bienes durables, donde yo creo que el componente más importante es la vivienda, pues miren ustedes cómo ha venido aumentando. El precio de vivienda en Estados Unidos el último año ha subido cerca de 5%. Y la no baja, digamos, agresiva de tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha desmotivado que las personas o que haya una rotación activa en todo lo que tiene que ver con real estate. No solamente es mi pensamiento, creo yo que ese pensamiento está más sustentado en estos datos. Entonces, si la inflación, perdón, si la tasa de interés de la Reserva Federal no baja de una manera agresiva en el año 2026, pues pienso yo que la inflación no va a poder tender a ese famoso 2%, principalmente por el componente de bienes durables, que lo podemos ver aquí de una manera clara cómo se tornó al lado positivo los últimos meses. Incluso ustedes pueden ver que esa barra azul cada vez es más grande. Vuelvo y reitero, aquí también están vehículos y algunos otros bienes de más de 3 años, pero pienso yo que el componente más importante es la vivienda. Y también lo podemos ver en las acciones. El mercado de real estate de este año, las acciones de real estate no han sido las que más han aportado en la vivienda, en la valorización, perdón, del Standard & Poor's, y adicionalmente la semana anterior la compañía Lennar, que lo habíamos hablado en el comité también, que debíamos estar muy pendientes de cuáles eran sus expectativas, y lo que ocurrió fue que la acción de esta compañía cayó fuertemente porque las expectativas, digamos, de ventas de vivienda o de reactivación de ese sector, pues no fueron las mejores. Entonces,
creo yo que sí en esto tengo un poco de razón, que desafortunadamente la vivienda no es el componente que nos ayuda a reactivar o a mejorar los precios de la inflación, y por lo menos para el año 2026 no se prevé que esto ocurra, más cuando no se ve tampoco de manera clara que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas de una manera agresiva. El mercado entonces sí ya tiene claro ese panorama incierto en el año 2026, que es así como lo tienen, lo ven muy difícil, digamos, los miembros de la Reserva Federal. Pero en lo que tiene que ver con valorización de acciones, pues miren ustedes que lo que ha ocurrido ha sido bien diferente. Los inversionistas ven un panorama muy positivo, y ese panorama positivo que ha venido ocurriendo durante todo este mes, pues básicamente está sustentado, reitero, en inversiones fuertes en el sector de tecnología, particularmente inteligencia artificial, y lo que tiene que ver con seguridad tecnológica o tecnología blockchain. En este particular, pues también debo agregar que en China, este año, las acciones de tecnología se han China, que veníamos varios años, digamos, con desvalorizaciones en ese mercado. Este año, de manera particular, después del mes de abril, las acciones chinas tecnológicas han repuntado incluso por encima de las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Y ustedes saben, hay una guerra realmente por saber quién va a liderar la tecnología en el futuro. Tan fuerte es esa guerra que esta semana, cuando Estados Unidos anuncia el costo de esa visa de personas calificadas, miren que China hace lo propio y también anuncia un tipo de visa muy similar para atraer esos genios, digamos, o esas personas que saben mucho de tecnología y que pueden desarrollar hacia el futuro la demanda de este tipo de servicios. Y hablando de servicios, pues perdón, morada, parezco daltónico, esta línea morada, esta barra morada, pues obedece a los servicios, ¿no? Y miren ustedes que servicios es el componente más grande de la inflación, donde también se ve un incremento fuerte. O sea, también estamos viendo que sí hay una demanda potencial y futura sobre todo lo que tiene que ver con servicios. Entonces, sí, parece ser que sí hay argumentos suficientes, digamos nuevos, que los analistas pues no habían tenido en cuenta. Y si es real, cuando ustedes van y se devuelven a un documento del mes de abril, van a ver que el promedio de los inversionistas, les recuerdo que el Standard & Poor's cayó a 5.000, fue una desvalorización de más de 30%, cayó allá a 5.000, y en ese punto en particular, cuando ustedes miran cuál era el promedio, sí, los analistas más crack de Wall Street veían el Standard & Poor's en 5.500 puntos para fin de año. Pero todo lo que ha venido ocurriendo, estas nuevas inversiones, que incluso la cadena Fox pueda ser parte de las inversiones en TikTok, pues es algo totalmente novedoso. Lo que está pasando con Nvidia es algo nuevo, es algo que nadie tenía, digamos, en su radar, y es lógico. Esta semana van a entregar resultados algunas compañías. Yo diría que las más destacables son Accenture, una compañía que se dedica, digamos, al tema de servicios efectivamente, y a todo lo que tiene que ver con outsourcing en diferentes campos, y Costco en ventas minoristas. Estas dos compañías, o la entrega de resultados de estas dos compañías, pues nos van a entregar una luz frente a, digamos, a cómo, y yo diría de manera particular Costco, de cómo se empieza a vislumbrar la temporada de fin de años. Algo que sí, yo creo que ha, ha roto totalmente la expectativa de los inversionistas, es cuál era el objetivo de entregas de resultados, que incluso se esperó un golpe fuerte por el tema de las tarifas, frente a los resultados reales. Y lo que vimos, y lo que está impulsando también, digamos, que es ese resultado favorable en el mercado accionario, es
las potenciales inversiones futuras en todo lo que tiene que ver con tecnología y cómo se va a permear, cómo se van a involucrar los diferentes sectores en tecnología e inteligencia artificial, primero, y segundo, los resultados corporativos que realmente han sido espectacularmente positivos frente a lo que se venía esperando. Ahora, para el fin de año, lo que falta por ver, independientemente de que venga el rally de Santa Claus, etcétera, lo que falta por ver es cómo esperan las compañías realmente que sean esas ventas. Miren ustedes lo que ocurrió con Apple. Cuando fue anunciado el iPhone 17, pues realmente los analistas, que fueron la primera parte, los analistas dijeron, no, aquí no hay mucho cambio de tecnología, hay celulares mejores, el precio de la acción cayó, ese fue el resultado inmediato, pero por otro lado la demanda, que realmente es lo que importa, las ventas de este producto, pues de hecho en China batieron récord históricos porque la gente quiere el producto. Entonces, sí, puede ser que desde el punto de vista de innovación, el producto no haya sido lo mejor y era lo que decían los analistas, pero desde el punto de vista de ventas, pues a la gente le encantó y el producto se está vendiendo. Entonces, cada vez yo veo que es más difícil o está siendo más difícil para los analistas tradicionales de Wall Street como predecir el futuro. Y más cuando existen herramientas pues tan poderosas como la misma inteligencia artificial, digamos, para predecir esas ventas hacia el futuro. ¿Cuáles son los escenarios entonces? La inflación, el core PCE va a ser importante, también tenemos datos de crecimiento esta semana, sí, correcto, pero lo importante aquí es que tal vez esa inflación se mantenga por debajo del 3%, en ese rango, esa core PCE. Y pienso yo que si la inflación se mantiene ahí, incluso sabiendo que hay algunos analistas que esperan un 3, miren ustedes que pasaríamos tal vez al status quo en el que estamos actualmente. Vuelvo y reitero, dos datos importantes esta semana, crecimiento en Estados Unidos y el core PCE, pero pensaría que no va a haber un impacto significativo en la medida en que todos los datos que se dieron a conocer de inflación ya la semana anterior, pues lo que muestran es una inflación como se menciona, controlada y donde el mayor preocupante, reitero, es todo lo que tiene que ver con empleo. Incluso si la inflación fuera baja, pero el dato del viernes, que son las peticiones iniciales, los datos de todos los viernes, fuera un dato malo, eso podría generar mayor volatilidad a las acciones. Entonces pensaría yo que podría ser más importante ese dato. Pasemos un momento a la parte técnica, ya para entrar a la segunda parte de nuestro comité rápido. Y miren ustedes aquí algo interesante. Continúa, digamos, esa tendencia alcista en el Standard & Poor's. Sin embargo, existen nuevos sectores que entran a la zona de cautela, a la zona donde tal vez no deberíamos estar, a la zona a la que deberíamos tal vez huir. Cuando uno mira la evolución de los sectores, miren ustedes que aquí donde dice 96, es decir, una desvalorización cercana al 4%, pues está el sector de consumo, de consumer staples, que es un sector en el que todo el mes tal vez no hemos querido invertir, ¿no? Y adicionalmente, aquí yo quería destacar lo que viene ocurriendo con el sector de salud. El día de ayer pues, se dieron a conocer nuevas noticias sobre el acetaminofén y sus posibles implicaciones en lo que tiene que ver con el autismo. Y miren ustedes que el sector salud, pues durante todo el mes no ha sido de los mejores. Por el otro lado, lo que tenemos es un sector de color azul claro, Ocean, donde el sector de tecnología es prácticamente el que ha jalonado todo el Standard & Poor's hacia la parte alta. Entonces sí, estamos muy invertidos en sector de tecnología, estamos muy invertidos en el sector financiero y en el sector de energía, son de los componentes que más estamos invirtiendo, y por el otro lado no tenemos estos sectores que voy a mencionar a continuación, el sector de materials, que está básicamente quieto durante todo el mes de septiembre, el sector de consumer staples, ya lo habíamos anunciado, y miren ustedes cómo desde la semana pasada incluso tuvo un salto grandísimo a la baja. Estamos tratando de tener menos inversiones en ese lado. El sector de salud, que está mostrando tal vez una potencial caída,
Y esos son como los sectores donde no vemos que sea tal vez atractivo en este momento invertir. Y estamos entonces llevando nuestro portafolio más hacia los otros. Esta semana yo lo que creo que va a ocurrir, así como les dije la semana anterior, y como el mercado va a estar tan centrado, pues no tanto en las palabras de Donald Trump, porque ya terminó de hablar, pero sí en lo que mencione Jeremy Powell tal vez más tarde, en los datos del Core PCE y en los datos de crecimiento en Estados Unidos. Son los datos relevantes de esta semana y el viernes eh, esos datos de empleo. Yo creo que esta semana va a ser importante porque, les reitero, vamos a ver qué tan fuerte, o sea, qué tan cierta es esta gráfica inicial, qué tan cierto es que el mercado realmente se va a concentrar más en los datos del mercado laboral. Entonces, reitero, puede ser que tengamos una sorpresa negativa en el Core PCE, pero después, por, por X o Y razón, tengamos una sorpresa positiva en empleo y el mercado pues cambie totalmente de tendencia. En estas zonas de máximos, lo básico o lo que yo pensaría que debemos hacer es simplemente estar muy pendiente a esos cambios de tendencia de sectores y obviamente empezar a sobreponderar y ponderar mejor algunos otros para empezar a valorizar. Este mes ha sido un mes muy bueno de recuperación, esperamos ya estar en la zona positiva y obviamente estar, digamos, sobre esa senda, aprovechando estos 3 últimos meses prácticamente que nos faltan para por lo menos mantener esa diferencia histórica contra el Standard Poor's. Vamos a ver si eso lo logramos. Pero pues lo que ha ocurrido este mes creo que ha sido muy positivo y ustedes ya lo ven en sus portafolios. Entonces esperemos que ese manejo continúe de esta manera, estando muy dedicados a analizar cada sector de manera particular para poder encontrar esas oportunidades y beneficiar sus portafolios. Es como la tarea que tenemos. Quería finalizar ya estos 30 minutos. La próxima semana, el mes se acaba el día 30. Entonces, les quiero avisar desde ya, muy seguramente el comité lo vamos a mover al día miércoles para poderles entregar los resultados ya completos del mes de septiembre y obviamente ver analizar todo lo que ocurrió con datos de empleo, analizar todo lo que ocurrió con estos datos de inflación por PCE, etcétera, datos de crecimiento y entregarles resultados de el mes. Entonces, desde ya les aviso, nos vamos a ver el próximo miércoles 1 de octubre para entregarles todos esos resultados y expectativas del mes de octubre. Les agradezco como siempre su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.